Un nahual mató a mis padres en Amialco, Querétaro. Hola Pepe, mi nombre lo quiero dejar anónimo. Este hecho que te contaré es verídico y me ocurrió cuando apenas tenía 12 años, en un municipio de Querétaro llamado Amialco. Un día como todos, mis padres recibieron una llamada telefónica de mi abuelo, invitándonos a pasar un fin de semana con él en una granja que había comprado en ese lugar que te mencioné. Esta granja abarcaba grandes hectáreas de cultivos y pastizales, y tenía un corral con más de 100 borregos. Como hacía mucho tiempo que no veíamos a mi abuelo, mis padres aceptaron la invitación para visitarlo. A la mañana siguiente salimos de casa y nos subimos a la camioneta. Estuvimos viajando por un par de horas en carretera, hasta que finalmente llegamos a la granja, después de pasar por caminos difíciles y árboles con muchas ramas. Mi abuelo salió a recibirnos al vernos llegar y nos invitó a pasar a su pequeña y acogedora cabaña. Ahí tenía una chimenea y cabezas de animales pegadas a la pared. Ese día por la tarde, a mi abuelo se le ocurrió llevarme a cortar pasto para los borregos y llevarlo al corral. Al caer la tarde, el sol ya estaba por ocultarse y la oscuridad comenzaba a caer. Mi abuelo se comenzó a comportar algo extraño debido a la oscuridad y me apresuró a regresar a la cabaña, pero yo no entendía por qué, ya que llevábamos unas enormes lámparas para iluminarnos. Cuando llegó la noche, nos encontrábamos todos en la cabaña, sentados en sillas alrededor de la mesa. Después de agradecer por la deliciosa cena que nos preparó mi abuelo, nos dispusimos a cenar y al terminar nos dirigimos a nuestras habitaciones para descansar. Yo me despedí del abuelo, pero en la madrugada me desperté por alguna extraña razón. Desde mi habitación escuché el sonido de las campanitas de los borregos en el corral, como si estuvieran muy inquietos. Me levanté y fui a despertar al abuelo. Él salió con una escopeta y una lámpara, disparando al aire. Después de eso, todo se volvió tranquilo. Mi abuelo creyó que quizá eran coyotes, pero resultó ser algo más que eso. Al amanecer, mi abuelo salió a cuidar a los borregos en el corral, pero se dio cuenta de que varios de ellos estaban sin vida y desangrados, otros heridos e incluso sin tripas. Decidió deshacerse de los cuerpos y llamó a mis padres para que vinieran a ver lo sucedido. Ellos se quedaron sin palabras al presenciarlo. No entendíamos qué cosa pudo haber hecho algo así. Más tarde, mi padre y yo fuimos de cacería al bosque para intentar encontrar alguna explicación, pero no había ningún rastro de algún animal. Solo encontramos cadáveres de otros pequeños animales que habitan esa zona, como ardillas y conejos. Se nos comenzó a hacer tarde y decidimos regresar a casa. Por la noche, después de terminar de cenar, nos preparamos para ir a dormir. Recuerdo que yo ya estaba acostado en mi cama y dormido, pero como a las 3 de la madrugada comencé a sentir mucho miedo, ya que experimenté un escalofrío y un viento helado entró en mi habitación. Estaba todo oscuro, pero de repente escuché un pequeño gruñido cerca de mi cama. Parecía como si un perro estuviera masticando carne y huesos. Quise gritar, pero no pude. Por suerte, mi padre también escuchó y se dirigió a mi habitación. Al abrir la puerta, lo que sea que estuviera ahí se aventó por la ventana. Mi padre, al escuchar el ruido, salió corriendo afuera con un arma y luego regresó a casa, ya que no tuvo éxito en encontrar a esa cosa. Muy temprano en la mañana, mi abuelo y yo salimos de la cabaña en la camioneta para ir a vender algunos borregos y traer nuevos. Mis padres se quedaron en la granja. Nos dirigimos al pueblo, donde había una fiesta en honor al santo patrono y había varios eventos. Pasamos casi todo el día ahí, y cuando cayó la noche, mi abuelo estaba bastante borracho. Un amigo de mi abuelo se ofreció a llevarnos de regreso a la granja, pero en mitad del camino, las ramas de los árboles empezaron a moverse violentamente. Un viento de mal augurio se presentía y escuchamos que una criatura sobrenatural nos perseguía por detrás. Tanto el compadre como yo nos asustamos y él aceleró con rapidez, pero se pinchó una llanta. Lo peor era que estábamos en un camino rodeado de árboles y ramas, pero todo se mantuvo tranquilo. El compadre decidió bajarse a reparar la llanta y en cuestión de minutos lo hizo. Sentimos un gran alivio al pensar que todo había terminado.
pero al seguir avanzando, vimos frente a nosotros una bestia peluda, con la boca manchada de sangre. Tenía enormes colmillos y garras, y estaba devorando un borrego. Al ver nuestra presencia, nos gruñó y soltó un rugido muy fuerte. El compadre estaba aterrorizado, pero no se detuvo y lo atropelló. Creímos que había muerto, ya que quedó en el suelo. Al llegar a la cabaña, bajamos al abuelo, ya que este venía muy borracho, y decidimos que el compadre se quedaría con nosotros solo esa noche. Mis padres nunca supieron lo que sucedió. Pasaron los días y al parecer la tranquilidad regresó a la granja, pero todo cambió un día que por un asunto pendiente el abuelo decidió regresar al pueblo y yo lo acompañé. En el camino observamos que un hombre de edad avanzada tenía el brazo vendado y se quedó viendo a mi abuelo muy retadoramente, pero mi abuelo pensó que no era relevante y dejó de prestarle atención. Por la tarde, nuevamente su compadre nos acompañó de regreso a la granja y al caer la noche nos dimos cuenta de que la luna lucía extraña, probablemente porque estaba llena. Durante la cena estábamos tranquilos, pero de repente escuchamos de nuevo a los borregos inquietos. El compadre de mi abuelo estaba con nosotros y salieron a investigar. Yo desde la ventana de mi cuarto podía ver todo y me di cuenta que comenzaron a disparar, pero la criatura se abalanzó sobre el compadre, arañándolo, y él gritó de dolor. Terminó desviviéndolo y mi abuelo salió corriendo. En su camino vio que algo le lanzaron. En ese momento no supe qué era, pero mi abuelo me dijo después que había sido un brazo humano, al parecer de su compadre. Finalmente se refugió en la cabaña y nos dijo que teníamos que huir, ya que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Sin embargo, no podíamos irnos esa noche, así que nos quedamos y aseguramos las puertas y ventanas. Esa noche no pude dormir debido al miedo que sentía. Podíamos escuchar cómo arañaban las paredes desde el exterior. Mi abuelo se quedó en la cocina para protegernos, pero acabó quedándose dormido. De repente, escuchamos a mis padres gritar desde su habitación. Mi abuelo y yo corrimos hacia allá y vimos cómo una bestia los atacaba en la cama, arañándolos en el rostro y degolándoles la garganta. La cama se manchó de sangre. Mi abuelo, al presenciar esto, disparó a la criatura en ambos brazos y esa cosa salió corriendo, desapareciendo en la oscuridad. Mis padres habían sido desvividos por esa criatura. Mi abuelo y yo abandonamos esa cabaña para siempre y nos dirigimos al pueblo. Ahí, mi abuelo se enteró que el anciano que había visto anteriormente había fallecido por heridas de bala. Supimos luego que se trataba de un brujo nahual, aunque al día de hoy se cuenta que ese espectro sigue rondando, hambriento y en busca de víctimas a las que devorar. Mi abuelo y yo, al no tener más familia, optamos por regresar a la ciudad, en donde él me crió, y apenas hace 5 años que falleció. Nunca volvimos a hablar sobre el tema de esa horrible noche. Actualmente, yo sigo viviendo aquí en la ciudad de Querétaro. Nunca le he contado a nadie de esto. Al día de hoy, ya tengo mi propia familia, y jamás vamos a campamentos, ni nada que tenga que ver con visitar el campo.